Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo resumen de una historia fascinante. Se trata de la vida de un gran mago que logró dominar 6 profesiones distintas y se convirtió en el más respetado en el reino de Albert. Este mago, cuya identidad se mantiene en secreto, tenía un don especial, podía reencarnarse una y otra vez gracias a un hechizo que le había concedido el propio Dios. Así, en cada vida, aprendía una nueva profesión y perfeccionaba sus habilidades mágicas. Su sabiduría y experiencia eran tan grandes que todos lo llamaban el sabio. Pero el mago no se conformaba con eso, quería seguir creciendo y superando sus límites. Sin embargo, se enfrentó a un problema que parecía imposible de resolver. El mundo estaba regido por unas leyes mágicas que establecían un límite y una debilidad para cada tipo de magia. Por más poderoso que fuera el mago, siempre había alguien que podía vencerlo con una estrategia adecuada. El mago anhelaba dominar las 6 profesiones en una sola vida, pero eso era imposible. Por mucho que matara monstruos y ganara puntos de habilidad, si una profesión no tenía afinidad con una determinada habilidad, no había forma de adquirirla. El mago suspiró y miró al cielo con frustración, y luego bajó la vista y se dio cuenta de que su último intento había sido también en vano. En ese momento, el mago oyó una voz que le llamaba la atención. Se dirigió hacia el origen de la voz y se encontró con el cadáver de un hombre que parecía un simple campesino. No entendía qué hacía allí, pues creía que debía estar en medio de una batalla, pero al examinar el cuerpo, no halló ninguna arma en él. Una sensación de tristeza y compasión invadió al protagonista al contemplar el cadáver del desdichado hombre. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera tenido acceso a la magia, si no hubiera tenido que arriesgarse a enfrentarse a un monstruo sin ninguna protección. El protagonista sabía que su misión era mantener la paz en el mundo, pero también era consciente de que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados, personas que pudieran usar la magia para defenderse y ayudar a los demás. Pero el mundo era cruel y desigual, y solo unos pocos tenían ese privilegio. Con curiosidad, examinó el cuerpo del difunto y descubrió algo sorprendente: el hombre había obtenido puntos de habilidad por su profesión de campesino. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había logrado vencer al monstruo? ¿Acaso había sido un golpe de suerte o había algo más? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que esos puntos de habilidad eran muy valiosos. Con ellos, se podía aprender magia y mejorar las capacidades físicas y mentales. El hombre había conseguido nada menos que 20 puntos de habilidad, una cantidad considerable. El protagonista reflexionó sobre la situación de los campesinos, una de las profesiones más humildes y despreciadas del mundo. Tenían poco maná, su cuerpo no estaba adaptado para la magia y su velocidad de desarrollo era muy lenta. Eran considerados como el escalón más bajo de la sociedad, sin ninguna esperanza de ascender. Él se sintió indignado por esta injusticia y se planteó una idea audaz: ¿y si él mismo se convertía en campesino? Tal vez así podría descubrir los secretos de esa profesión y quizás encontrar una forma de obtener más puntos de habilidad. Después de todo, eso era lo que él buscaba: estudiar toda la magia posible y convertirse en el mejor héroe del mundo. Con una decisión firme, activa la habilidad de la reencarnación y se transporta a un lugar vacío donde se topa con un dios que se queda atónito al ver que ha elegido volver a nacer. El protagonista le comunica que su objetivo es dominar toda la magia del mundo y llegar al nivel más alto que anhela, pero Dios no comprende cuál es su motivación, ya que es tan poderoso que ni siquiera el propio Dios puede hacerle frente. Con una expresión severa, le indica que no le interesa su opinión. Le pide a Dios que acelere el proceso de reencarnación y también le reclama 100.000 puntos como recompensa por haber exterminado demonios y realizado otras proezas heroicas. Pero Dios le responde que 100.000 es una cantidad excesiva y que no está en su alcance. Sin embargo, él considera que es una suma irrisoria en comparación con la magia de la reencarnación. Dios se asombra porque esa fue la primera habilidad del héroe y realmente espera que le haya servido de algo. Pero aún así, para Dios resulta sorprendente que el héroe solicite puntos de habilidad cuando podría pedir cualquier otra cosa. Pero el Dios invisible solo puede otorgar 10.000 puntos de habilidad. Acusa a Dios de ser avaro. Reflexiona sobre el hecho de que, teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento del campesino, eso no es mucho y no sabe qué ocurrirá después de empezar a usar la magia. Pero, de todas formas, decide que va a esforzarse al máximo, así que acepta las condiciones de Dios y recibe 10.000 puntos de habilidad. Luego se reencarna, desapareciendo ante nuestra vista. Un día, despertó al oír una voz que lo llamaba hermano. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de una hermosa joven de cabellos dorados que le sonreía dulcemente y le decía hermano. Él estaba confundido y le preguntó quién era ella, pues él nunca había tenido una hermana. La joven soltó una carcajada y pensó que su hermano estaba bromeando. Entonces se presentó y dijo que se llamaba Sheila Stark, la hermana menor del protagonista.
Él se quedó boquiabierto al ver a esa joven que decía ser su hermana. Entonces él recordó que había reencarnado en otro mundo, pero no recordaba por qué. Se preguntó si esa joven sería una ilusión creada por alguien, pero en ese momento la joven lo llamó por su nombre, Russell, y le dijo que era Russell Stark, su querido hermano mayor. Russell se sonrojó ante las palabras de Seila, pero de repente la vio levitar y alejarse de él. Él no comprendió qué estaba pasando y a dónde iba ella. Seila le dijo que se dirigía a la capital del reino y que lo esperaría allí, preguntándole si la seguiría. Russell no sabía qué hacer ni dónde quedaba la capital. Entonces unas manos negras surgieron del suelo y rodearon a Seila, arrastrándola hacia abajo. Russell quiso ayudarla y usó su magia, pero se dio cuenta de que no tenía efecto. Las manos negras seguían tirando de Seila hacia el abismo y ella gritaba pidiendo ayuda a Russell, pero él no llegó a tiempo y vio cómo Seila se desvanecía junto con las manos negras bajo la tierra. No entendía nada de lo que había ocurrido ni quién era esa joven, pero una cosa tenía clara, debía ir a la capital cuanto antes. Detrás de él, un chico lo observa con curiosidad. Él se gira y le pregunta quién es. El chico le responde que se llama Russell Stark y que él es el verdadero dueño de ese cuerpo. El protagonista se queda atónito al escuchar eso. ¿Acaso era solo un espíritu que había poseído a Russell? El chico le dice que sí, pero que está dispuesto a cederle su cuerpo a cambio de un favor. Le pide que vaya a la capital y ayude a Silla, su hermana menor, que está en peligro. El protagonista se sorprende aún más al oír ese nombre. ¿Qué relación tenía él con Silla? Antes de que pueda preguntar nada, el chico le dice que debe aceptar su oferta, porque él no tiene fuerzas para salvar a su hermana. Unas manos negras emergen del suelo y empiezan a arrastrar al chico hacia abajo. Él intenta detenerlas, pero es inútil. El chico le dice que aproveche la oportunidad de salir de esa jaula y vivir una nueva vida. Luego desaparece entre las sombras, dejando al protagonista solo y confundido. El héroe siente una rabia e impotencia enormes. Nadie le ha explicado nada sobre su situación. ¿Por qué había reencarnado en ese mundo? ¿Qué papel tenía que jugar? ¿Quiénes eran sus aliados y sus enemigos? Pero ya no había tiempo para dudar. Su reencarnación había sido exitosa y tenía que adaptarse a su nueva realidad. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. No tenía ningún objeto mágico ni ningún recuerdo de su vida anterior. Examinó sus manos y vio que eran pequeñas y delicadas. Parecía tener unos 5 o 6 años. Se acercó a un estanque y se miró en el reflejo. Tenía el pelo rubio, los ojos azules y una herida en la cara. Pero lo más importante era que había renacido de verdad. Era el nuevo Russell Stark y tenía una misión que cumplir. Después de reencarnarse en el cuerpo de Russell, el héroe se siente confundido y frustrado. No sabe cómo llegó a ese mundo ni por qué tiene que cumplir la promesa que le hizo el dueño anterior de ese cuerpo a una chica desconocida llamada Sila. Según le contó, Sila estaba en peligro en la capital y él debía ir a rescatarla. Aunque él no siente ningún vínculo con ella, los recuerdos y las emociones de Russell se mezclan con los suyos y le hacen sentir que salvar a Sila es su misión. Con valor, él levanta la vista al cielo y recuerda las últimas palabras de Sila, que le dieron esperanza y valor. Pero el protagonista también tiene sus propios deseos y planes. Él quería reencarnarse para volverse más fuerte y vivir una aventura emocionante, no para verse envuelto en una situación peligrosa y complicada. Se sienta en el suelo y suspira, pensando que quizás se equivocó al elegir ese mundo. Sin embargo, pronto se anima al recordar su profesión. En ese mundo, cada persona tiene una profesión asignada al azar que determina sus habilidades y capacidades. Él había esperado tener una profesión poderosa y rara, pero resultó ser un campesino. Lejos de decepcionarse, se alegra, pues sabe que eso significa que ha tenido mucha suerte. Los campesinos tienen la ventaja de poder aprender cualquier habilidad sin restricciones, lo que les da una gran versatilidad y potencial. Para comprobarlo, abre la ventana de estado y ve que tiene un bono de 10.000 puntos de habilidad para gastar. Sin dudarlo, desbloquea la habilidad de afilado de herrero y la de fortalecimiento de guerrero, dos habilidades muy útiles para mejorar sus armas y su cuerpo. Se sorprende al ver que puede acceder a todas las habilidades disponibles, sin importar la profesión a la que pertenezcan. Eso le hace pensar en las posibilidades infinitas que tiene como campesino y en cómo puede combinar las habilidades para crear efectos sorprendentes. Su mente se llena de curiosidad y emoción por probar todo lo que puede hacer. Russell se dio cuenta de que su cuerpo era demasiado débil para usar esas habilidades que había adquirido y que tal vez no obtendría el resultado que esperaba con el cuerpo de un campesino. Sabía que esa profesión tenía las reservas de energía más bajas, porque sus cuerpos no estaban hechos para eso. Al examinar su físico, Russell comprendió que necesitaba fortalecerlo, pues sin él no podría rescatar a Sila.
Eso significaba que tenía que aumentar su energía. Así que no perdió tiempo y decidió empezar a entrenar cada vez que entraba en un nuevo cuerpo. Con el paso del tiempo, Russell completó parte del entrenamiento y dejó el resto para más tarde. Se levantó del suelo y se giró, escuchando el canto de los insectos, que hacía mucho que no oía. Miró hacia el horizonte y vio un paisaje mágico y escuchó la canción de la paz en el vecindario. Era una escena hermosa. Pero toda esa romántica atmósfera se vio interrumpida por un chico gordo con una gran nariz y un palo en la cabeza, que estaba acompañado por sus amigos. El chico gordo había encontrado por fin a nuestro héroe y le dijo que era un corredor rápido. Russell lo miró en silencio, pero luego fingió no saber quién era. Se dio cuenta de que el chico gordo parecía conocer a Russell, pero él no tenía ningún recuerdo de él. El protagonista observó cómo unas partículas brillantes se acercaban a él y le revelaban el nombre del chico gordo que lo había atacado, Panga. Era el amigo de Russell, el joven aristócrata que había despertado su antipatía. El héroe comprendió que Panga odiaba a Russell por ser un campesino y un noble al mismo tiempo, y que por eso había descargado su furia sobre él con violencia, pero Russell logró zafarse de los puños de Panga y lo enfrentó con valentía. Lo llamó un héroe de la calle, lo que provocó la sorpresa y el enfado de Panga, que no toleraba ese apodo. Sin embargo, Russell no se amedrentó y, con una mirada seria en sus ojos, les pidió a todos los presentes que dejaran de burlarse de él. Al oír esas palabras, Panga sintió un escalofrío y empezó a sudar, y luego le dijo a Russell que ese día se comportaba de manera extraña. Russell se dio cuenta de que las palabras de los adultos no tendrían efecto en ellos, así que decidió hablar en el lenguaje de los niños. Así que les repitió su petición: ¿podrían dejar de humillarme? Panga adoptó una expresión maliciosa y le respondió que no era humillación, sino solo diversión. Sostenía un palo en su mano, le advirtió a Russell que no se detendrían ahí ese día, ya que la última vez Russell se había rendido y había huido. Russell se sentía confundido y aburrido. ¿Acaso aquel juego no era más que una simulación de guerra, donde cada chico se creía un señor feudal y luchaba por el poder? ¿No era peligroso convertirse en el objetivo de los demás si se llegaba a la cima? A él no le interesaban esos juegos, solo quería volver a su casa antes de que anocheciera. Así que propuso a los demás que dejaran de jugar por hoy y retomaran la partida otro día. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con burlas y desprecio por parte de Panga y Dantley, que lo acusaron de ser un cobarde y un desertor. Solo Perun, el líder del grupo, parecía tomarse en serio la sugerencia de Russell. Pero su mirada era dura y desafiante, como si no quisiera ceder ni un ápice de su autoridad. Russell pensó que Perun era demasiado terco y orgulloso. Entonces, Russell sintió una chispa de ira y rebeldía. ¿Por qué tenía que soportar las órdenes y los insultos de aquel hombre gordo? ¿No tenía él también el derecho a decidir sobre su propio destino? ¿No podía él también usar el poder que le había sido otorgado por el juego? Aunque no sabía si podría controlar ese poder, ni si su cuerpo de campesino resistiría el esfuerzo, Russell decidió intentarlo. Miró a Panga con desprecio y vio que era un rival débil e insignificante. Sin perder la oportunidad, Russell levantó un palo y lo apuntó hacia la cara de Perun. Con una voz firme y desafiante, le dijo que lo convertiría en su conejillo de indias. Russell retó al hombre gordo a continuar la guerra y Panga se alegró de oírlo, al igual que sus pequeños secuaces. Panga comenzó a emanar un aura roja a su alrededor y Russell se dio cuenta de que Panga era un guerrero que usaba magia de potenciación. Panga se lanzó hacia Russell con una velocidad sorprendente para un niño. Russell sabía que una de las principales magias para un guerrero era el refuerzo, que permitía aumentar las capacidades físicas. Incluso un niño podía usarla y era suficiente para matar incluso a los monstruos más débiles. Al reflexionar sobre todo lo que había ocurrido, Panga lanzó un poderoso golpe que falló y se estrelló contra el suelo. Russell se dio cuenta de que esas palabras le habían hecho pensar, pues una habilidad tan formidable no debía ser empleada contra simples campesinos. Seguramente, esos muchachos tenían la intención de darle una paliza hasta dejarlo hecho papilla. Se preguntó cómo había podido esquivar el ataque de Panga, pero no era de extrañar, pues Perun se movía de forma muy predecible, golpeaba donde miraba. Al ver la decepción reflejada en el rostro del cerdito, Russell le dirigió una mirada arrogante. Recordando que había sido un guerrero excepcional, Russell le propinó un golpe normal a Pango, sin necesidad de recurrir a la magia. Perun se enfureció y lo insultó por haberlo golpeado. Russell, por su parte, se sorprendió de que Panga hubiera resistido el impacto. Pensó que el cerdito era más duro de lo que parecía y quizás se debía a que era un campesino o a algún tipo de refuerzo. Luego, Russell le pidió a Panga que se rindiera con una expresión satisfecha, pues apenas podía hacerle frente. Panga soltó un pesado suspiro y redobló su ofensiva contra Russell,
llamándolo maldito idiota. Russell permaneció inmóvil, pensando que le había dado al gordinflón una última advertencia y que no debía golpearlo demasiado fuerte. Luego pensó que tal vez el gordinflón era masoquista. Cerrando los ojos, Russell pensó que era un poco profesional. Russell consiguió librarse de los puñetazos del matón. Russell adoptó una postura como si fuera a hacer sus necesidades y pensó que primero tenía que visualizar una fuerza desatada en algún lugar debajo de su vientre y luego la extendería por todo su cuerpo. Russell había planeado su estrategia con anticipación. Sabía que Panga era un guerrero que confiaba en su velocidad y su fuerza, pero también que era arrogante y subestimaba a los demás. Por eso, Russell decidió usar su habilidad de mejora muscular, una magia que le permitía aumentar temporalmente su potencia física. Era una magia rara entre los campesinos, pero Russell la había aprendido de un viejo libro que encontró en el mercado. Cuando activó la habilidad, Russell sintió como la energía recorría todo su cuerpo, haciéndolo más ágil y resistente. Se dijo a sí mismo que los campesinos también podían usar magia, aunque fuera de forma limitada. Entonces, fijó su mirada en Panga, que se lanzaba hacia él con una sonrisa burlona. Era el momento de darle una lección a ese bravucón. Russell fingió estar asustado y retrocedió unos pasos. Panga pensó que tenía la victoria asegurada y aceleró su carrera. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a Russell, este cambió de dirección y se acercó a Panga por el lado. Antes de que Panga pudiera reaccionar, Russell le propinó un fuerte golpe en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor. Russell aprovechó para burlarse de él y decirle que, aunque fuera un guerrero y él un campesino, Panga era más débil, mucho más débil que él. Panga salió volando por el aire y cayó junto a sus amigos, que habían estado observando la pelea con incredulidad. Intentaron despertarlo, pero este estaba inconsciente. Russell, por su parte, se alejó del lugar y miró su palo, la única arma que tenía. Se dio cuenta de que la magia le había pasado factura y que se sentía cansado. No le sorprendió, pues sabía que su cuerpo de campesino no estaba acostumbrado a ese tipo de esfuerzo. Por eso, Russell se propuso entrenar más duro cada día. Los amigos de Panga seguían sin entender cómo había sido posible que Russell lo derrotara. Cuando lo vieron acercarse a ellos, sintieron miedo y le preguntaron qué le había hecho a Panga, pues no podían creer que un simple campesino fuera capaz de usar magia. Russell los ignoró y les dijo con desprecio que no quería tener nada que ver con ellos y que lo dejaran en paz. Al oír esas palabras, los niños se asustaron aún más y se alejaron de Russell, que se marchó con orgullo. Pero eso no es todo. Russell toca a uno de ellos y dice que la próxima vez será peor. Este chico, que se parece a Rhodes Crayrat, parece que se hace en los pantalones al ver a Russell. Y desde ese día en adelante, Russell Stark es literalmente renacido. Russell se da cuenta de que estos chicos no se acercarán a él de nuevo y cuando regrese, estará trabajando en lo básico. Después del renacimiento de nuestro protagonista, Dalbert ha cambiado mucho y han pasado 300 años. El nombre del país ha cambiado, la economía y la política han cambiado e incluso la tecnología ha cambiado. Russell, sentado en la mesa y leyendo el libro, no esperaba que en 300 años la tecnología mágica se degradara tanto. Aunque no se sorprende porque Russell creció en una época diferente y la era actual puede llamarse pacífica. Aunque cuando Russell renació, siempre cayó en una época de guerras sangrientas. Russell recuerda cómo su guerra con los demonios fue brutal. Los pueblos y las ciudades ardían en un abrir y cerrar de ojos, así como también murieron muchas personas. Esos fueron tiempos largos y oscuros. En aquellos tiempos, la guerra mortal contra los demonios trajo tragedia y al mismo tiempo surgieron magos locos y maestros de la magia conocidos como magos, decididos a derrotar a sus poderosos enemigos. Estas son las técnicas que crearon los maestros de la magia durante la guerra contra los demonios. Eran tan poderosas que difícilmente se podrían desarrollar en una época de paz. Cada maestro perfeccionó su arte mediante el combate contra enemigos colosales. El talento de estos genios era invaluable para la humanidad. Sin embargo, tras la reencarnación de Russell, el héroe que acabó con la guerra, esas técnicas se volvieron una amenaza para la estabilidad del mundo. Por eso, los secretos de los maestros fueron confiscados y ocultados. Así, sus obras se perdieron en la oscuridad de la historia. Russell cierra el libro con un suspiro. Piensa que eso es lo que dice el libro, pero que todo es culpa suya. Él fue quien destruyó a los demonios y puso fin a la era de la magia. Él fue quien provocó el retroceso tecnológico en varios campos. Russell mira con desgana los otros libros que tiene delante. Abre uno de ellos, un libro de historia antigua. Lo primero que le llama la atención es el idioma. Se da cuenta de lo mucho que ha cambiado con el paso del tiempo. Le cuesta leer y escribir, aunque esperaba que la memoria del antiguo dueño de su cuerpo le ayudara. Pero resulta que era un mal estudiante y que su memoria está muy deteriorada.
Russell se siente frustrado al ver el libro. Utilizando la magia de la traducción, que nunca pensó que llegaría a emplear, Russell se adelanta y consigue descifrar el contenido del texto. Aunque entiende más o menos lo que pone, se propone aprender a leer sin recurrir a esa magia en el futuro, pues sabe que aún le queda mucho camino por recorrer. Por otro lado, se siente agradecido de contar con una habilidad como la lectura rápida, que le permite devorar un libro en cuestión de segundos. Después de acabar el libro, Russell considera que ya ha trabajado lo suficiente y, aunque reconoce la importancia de recabar información, también cree que es vital mantenerse en forma. Deja el libro a un lado y se dirige hacia la puerta con la idea de entrenar su cuerpo de alguna manera, pero sin levantar sospechas entre los miembros de su familia. Al salir de la oficina, piensa que el único lugar donde puede entrenar discretamente es el campo, pero en ese momento recibe una llamada de su padre, Luxor, y se pregunta si él habrá descubierto su verdadera identidad. Luxor le pregunta a su hijo qué le ocurre. Russell pone una expresión seria en su rostro. Niega con la cabeza y dice que no le pasa nada. Se ríe nerviosamente y explica que acaba de leer un libro, pues los libros de la biblioteca son muy instructivos. Estas palabras parecen calmar un poco a su padre, pero, aún así, le dice que eso está muy bien. Luxor estaba contento de ver que su hijo había vuelto a estudiar con entusiasmo. Pensaba que Russell había madurado mucho, pues antes solo escapaba de sus obligaciones académicas y las detestaba. Russell soltó una risa nerviosa y comentó que las personas podían cambiar con el tiempo, pero su padre lo miró con extrañeza y afirmó que Russell parecía otra persona. Russell se quedó callado de golpe, pensando que su padre había descubierto su secreto y que ahora estaba en un gran apuro. Pero su padre no hizo más que darle una palmada cariñosa en el hombro y reírse, diciendo que los niños crecían muy rápido en estos días. Russell observó a Luxor y pensó que era más astuto de lo que aparentaba. Nuestro héroe sospechaba que Luxor sabía que él no era su hijo, pero prefería pensar que estaba bromeando. En realidad, sin embargo, nuestro chico solo podía intuir que Luxor lo sospechaba y el protagonista estaba seguro de que su rostro lo delataba, por lo que se dijo que debía ser más cuidadoso. Luego, Luxor le dijo que había oído rumores de que Russell había vencido a Panga y Russell se sorprendió de que Luxor ya estuviera al tanto. Por ahora, Luxor le pidió que se relajara y que la violencia no era algo digno de admiración. Aún así, se mostró orgulloso de él como padre. Al mismo tiempo, Russell pensó que Luxor lo sabía todo, pues vivían en un pueblo pequeño muy alejado de la capital y probablemente por eso los rumores se habían esparcido tan rápido. Se cuenta que Luxor, el padre de Russell, le dijo a su hijo que había sido un gran campesino que se había enfrentado a un poderoso guerrero y lo había vencido. Russell, que quería mencionar el nombre de su progenitor, se limitó a sonreír y a llamarlo papá. El padre de Russell estaba inquieto por el destino de su hijo, que había nacido en una familia noble, pero había recibido la profesión de un simple campesino. Luxor temía que Russell tuviera que soportar las burlas y los desprecios de la gente, pero al parecer sus miedos eran infundados. Russell le aseguró a su padre que no tenía que preocuparse por él, pues sabía que era fácil despreciar a alguien de una profesión diferente, pero con una mirada llena de entusiasmo, Russell le dijo que se haría fuerte, para asombro de su padre. Luxor le acarició la cabeza con ternura. Russell se sintió halagado por las palabras de su padre. Fue entonces cuando Russell recordó que nunca había tenido a nadie a quien pudiera considerar su familia. A lo largo de sus muchas reencarnaciones durante la guerra, la mayoría de las veces había ocupado el cuerpo de un huérfano. Era un huérfano de guerra y sus padres también lo eran. Cuando nuestro protagonista llegó a la edad adulta, ya no le importaba nada de eso. Nunca conoció a sus verdaderos padres. Nuestro héroe nunca pensó que eso fuera un problema, pero siempre, se sintió solo. Entonces, Russell se iluminó al recordar a Silla, la chica que le había pedido que la salvara. El sentimiento de deseo de proteger a su hermana desconcertó a Russell, porque no sabía qué era el amor. Pero al mirar al padre del antiguo dueño de ese cuerpo, él comprendió lo que significaba tener una verdadera familia. Luxor siguió acariciando la cabeza de su hijo y nuestro héroe le pidió que dejara de hacerlo, porque aún no entendía esas cosas y no sabía cómo reaccionar. El padre le pidió disculpas y le ordenó que empezara a trabajar. Russell se quedó boquiabierto, pues creía que iban a algún otro sitio. Entonces vio que el padre le entregaba una azada y le explicaba que se dirigían a su propia granja. Russell no podía creerlo. ¿Qué granja? ¿De qué hablaba? Pronto descubrió que la familia Stark era una familia de varones. Poseían una pequeña finca, pero no tenían vasallos. Solo contaban con 10 casas y 50 hombres. Eso era todo lo que los Stark tenían. Por eso, incluso los nobles eran tratados como mano de obra valiosa. Russell se puso a cavar la tierra con dificultad.
No entendía cómo Luxor podía hacer eso todos los días. Él también le había dicho que cuidaba de las ovejas y que a veces salía de casa. Russell pensó que Luxor había nacido en el campo y que estaba acostumbrado a ese trabajo. Él, en cambio, era el hijo de una familia noble. Creía que su vida sería fácil, pero se había equivocado. Mientras balanceaba la azada y golpeaba el suelo, Russell decidió que trabajar en la granja sería una buena forma de ponerse en forma. Así que se propuso ayudar con las tareas de la granja, pero no se imaginaba lo duro que sería. De repente, aparecieron unos amigos de Perún. Se burlaron de Russell por ser un noble y trabajar en el campo. Russell reconoció que eran amigos de Perún, aunque él no estaba allí. Les dijo que se fueran, pero los niños no le hicieron caso. No parecían entender ni una palabra de lo que les decía. Russell estaba trabajando en el campo con un arpón, cuando observó que el suelo estaba lleno de guijarros. Al examinarlos mejor, descubrió que también había huellas frescas en la tierra. Entonces, levantó la vista y vio a un grupo de niños que se acercaban a él. Russell reconoció a esos niños como los mismos que siempre le hacían bromas y se burlaban de él. Se preguntó si ellos habían traído esas piedras al campo para dificultar su trabajo. Y si hubiera sido Luxor, el granjero, el que hubiera venido a arar el campo, ¿qué habrían hecho esos niños? Russell pensó que quizás los niños lo habían visto ir al campo y habían planeado todo esto para fastidiarlo. Pero en lugar de enfadarse, sonrió y pensó que era una buena broma. Decidió devolverles la jugada y darles un buen susto. Para ello, activó su habilidad de mejora muscular, que le permitía aumentar su fuerza y resistencia. Su cuerpo se cubrió de un aura brillante, pero eso no fue todo. También activó su habilidad de afilado del herrero, que le permitía mejorar el filo y la dureza de cualquier arma. Así, su azada se convirtió en una herramienta poderosa y afilada, capaz de romper los guijarros con facilidad. Russell miró a los niños con su azada mejorada y se imaginó las caras que pondrían cuando viera lo que podía hacer. Mientras tanto, los niños seguían riéndose de él y llamándolo débil y patético. Russell les devolvió la sonrisa, pero ellos no se dieron cuenta de nada. Entonces, Russell alzó su arpón y la bajó con toda su fuerza sobre el suelo. El impacto fue tan fuerte que provocó una gran explosión que hizo saltar piedras y tierra por todas partes. Los niños se quedaron boquiabiertos y asustados ante el espectáculo. Russell también se sorprendió un poco, pues no esperaba tanta potencia. Se dio cuenta de que se había pasado un poco. Después de sacudirse el polvo, Russell bajó la vista y observó el enorme hueco que había dejado en el suelo. Se sintió abrumado por la sensación de que no podía dominar su poder. Se preguntó cómo había ocurrido aquello. Recordó que había incrementado su fuerza y potenciado su hechizo básico, pero también que había combinado la mejora del guerrero con el afilado del herrero, dos habilidades de profesiones distintas. Al hacerlo, había provocado una interferencia mágica entre ambas que se habían activado al mismo tiempo y habían causado aquel efecto devastador. Además, había otros trucos involucrados en el uso de esas habilidades. Russell dedujo que era la primera vez que alguien lograba emplear dos profesiones diferentes a la vez, pero que aquel método de arar la tierra no era muy conveniente. Entonces, Russell se fijó en las expresiones de asombro de los niños, a pesar de que no había podido controlar su magia. Les hizo un gesto amistoso, pero ellos le miraron con temor. Aún así, pensó que, si practicaban la habilidad de aumentar el poder, podrían conseguir el mismo resultado. Se preguntó si volverían a burlarse de él después de aquello. Russell, sonriente, les preguntó qué pasaba, porque no se reían de su fracaso. Los niños, nerviosos, no supieron qué responder, lo que desconcertó a Russell. Luego empezaron a murmurar entre ellos, diciendo que Russell era muy fuerte y que nunca habían visto algo así antes. Russell no podía dejar de oír los susurros constantes de los niños que le confiaban sus deseos y necesidades. Él les prestaba atención y buscaba la herramienta de trabajo que necesitaba, pero se llevó una decepción al ver que estaba rota. Temía que Luxor se enfadara con él por ese motivo. Sin embargo, para su sorpresa, los tres niños le dijeron al unísono que no se preocupara, que todo estaba bien. Cada uno de ellos se ofreció a traerle algo de beber, de comer o cualquier otra cosa que necesitara. Rudus le dio un masaje en los hombros a Russell, que se quedó desconcertado por el cambio de actitud de los pequeños. No entendía qué les había pasado de repente, ni qué pretendían con ese comportamiento tan extraño. Luego, Russell miró el agujero en el suelo y pensó que, si los niños querían ayudarlo de verdad, podían echarle una mano a limpiar el campo. Todos ellos aceptaron encantados y salieron corriendo en distintas direcciones a buscar herramientas. Russell los observó con una sonrisa y pensó que esos chicos eran más sinceros de lo que creía y que quizás tenían un buen corazón. Después de un rato, se produjo una discusión entre el aldeano y el comerciante.
El aldeano se quejaba de que el precio de venta de sus cosechas bajaba cada año y que ya no podía vivir así. Le reprochaba al aldeano que debería estar agradecido de que alguien comprara sus productos y eso enfureció aún más al aldeano. Russell, sentado junto a su abuela, presenciaba todo aquello y luego le preguntó, ¿así que este es el coral del comerciante? Su abuela asintió y le explicó que estaban discutiendo porque las papas eran demasiado pequeñas y por eso querían pagarles mucho menos. Russell observó con atención las estadísticas del suelo que había obtenido con su habilidad de evaluación. Se dio cuenta de que el nivel de maná era muy bajo para la cantidad de magia que debía tener la fruta que crecía allí. Intrigado, le preguntó a uno de los trabajadores del campo cuánto tiempo habían dejado descansar la tierra sin sembrar nada. El trabajador le respondió que la temporada pasada el campo había estado vacío, pero que las frutas seguían siendo pequeñas y débiles por alguna razón desconocida. Lo mismo le había ocurrido al hombre que estaba sentado a su izquierda, sumido en sus pensamientos. Russell dedujo que la solución era aumentar el poder mágico del suelo, para que las papas lo absorbieran y recuperaran su tamaño y calidad únicas. Con un dedo, dibujó en la tierra el contorno de una planta y le preguntó al hombre si había visto alguna vez una planta con esas hojas en el bosque cercano. Antes de que el hombre pudiera responder, un comerciante que pasaba por allí se metió en la conversación y le dijo que no era tan simple. El comerciante menospreció la idea de Russell, tratándola como una ilusión infantil, y le aconsejó que cuando fuera mayor, se limitara a comprar lo que necesitara. El trabajador, sin embargo, se mostró interesado en lo que decía Russell y le preguntó si al hacer lo que él sugería, las papas se harían más grandes y podrían venderse a un precio más alto. El comerciante admitió que eso sería posible, pero solo si lograban encontrar esa planta misteriosa y hacerla funcionar. Entonces Russell le dijo al comerciante que volviera al día siguiente, porque él se encargaría de que las papas estuvieran listas para entonces. El comerciante se echó a reír con incredulidad, sin pensar que Russell fuera capaz de cumplir su promesa. Russell, sosteniendo una papa en sus manos y sonriendo con confianza, le dijo que nunca lo sabría si no lo intentaba. El comerciante accedió a sus condiciones, confiando en las habilidades de Russell. Le prometió que si Russell lograba producir más papas para el día siguiente, le compraría toda la cosecha a un precio justo. Pero le advirtió que, si Russell fallaba en su intento, el comerciante le cobraría una décima parte de su precio por encima. Al escuchar estas palabras, el trabajador del campo se estremeció de miedo y luego el comerciante se marchó del lugar. Pasado un rato, el trabajador del campo le preguntó a Russell si estaba seguro de lo que hacía, pues si no lo conseguían, perderían mucho dinero. Russell le tranquilizó y le dijo que tenía algunas ideas. Nuestro protagonista le pidió al hombre que le consiguiera una hierba mágica que crecía en las montañas. Era la hierba que había dibujado en el suelo y que serviría para restaurar la magia de la tierra. El hombre reconoció la hierba, pero dudó de que fuera a ayudar a hacer crecer las papas. Después de todo, si no funcionaba, sería un desastre. Pero entonces se les acercó la abuela, quien defendió a Russell y dijo que era un buen chico. Le contó al hombre cómo Russell le había ayudado en el campo y que era poco probable que mintiera. El hombre recordó que Russell había colaborado con la siembra y la cosecha, así que se sintió más confiado. Después de que Russell agradeciera el halago con timidez, todos se pusieron manos a la obra. Nuestro protagonista había hablado de una hierba mágica que podía mejorar el cultivo de las papas. En el bosque, todos se dedicaron a buscarla con entusiasmo, siguiendo sus indicaciones. Russell se asombraba de ver el empeño que ponían, pues no esperaba que le creyeran tan fácilmente. Cuando lograron recolectar la hierba mágica, Russell les aseguró que sus papas pronto superarían en calidad y cantidad a las de otros territorios, lo que despertó una chispa en la mirada del hombre. Russell se encontraba en el campo, observando el suelo con gozo. Había hecho una evaluación y las estadísticas mostraban una gran mejora. Su teoría era correcta, al mezclar la hierba con el suelo, se producía un efecto beneficioso para las plantas. Se tomó una poción revitalizante y decidió seguir ayudando al suelo. Empezó a realizar una actividad física especial que estimulaba el crecimiento de las frutas. Para ello, utilizó una magia de automejoramiento que optimizaba el flujo de poder mágico dentro de su cuerpo. Mientras Russell se alejaba, algo extraño ocurría en el lugar donde habían plantado las papas. A la mañana siguiente, un comerciante llegó al pueblo, interesado en ver las papas de las que tanto le habían hablado. Le pidió a Russell que le mostrara su trabajo y él, orgulloso, lo llevó al campo, confiado en que la hierba mágica y la magia de activación física habían dado resultado. Al desenterrar una papa, Russell se quedó boquiabierto por el tamaño descomunal de la misma. Parecía que hubiera crecido bajo radiación nuclear. Ese monstruo sorprendió a todos los presentes, incluido el comerciante.
Ni Russell ni el comerciante podían creer lo enorme que era esa papa. Con una papa gigante en sus manos, del tamaño de su propia cabeza, nuestro héroe le pregunta al comerciante cómo le gustan sus papas. El comerciante frunce el ceño y le pregunta qué clase de papas son esas, tan monstruosas e irregulares. Russell le responde que no tiene importancia, que lo único que importa es que son las mismas papas que crecieron en este campo. Pero el vendedor ambulante se queja de que una papa tan grande será imposible de vender, que nadie la querrá, que todo es un desastre. Claro, Russell recuerda muy bien cómo el vendedor ambulante le dijo ayer que compraría las papas a buen precio si de repente se hicieran más grandes. Así que, con una mirada astuta, le dice a este tipo que no me diga que no comprará estas papas. El vendedor ambulante se enfurece y agarra a Russell por el cuello, acusándolo de haber usado algún truco y de estarle tendiendo una trampa. Pero entonces, una voz detrás de él le dice al vendedor ambulante que él es el tramposo. Resulta que es otro hombre del pueblo, que ha oído que en otros territorios también tienen papas pequeñas, pero las venden al precio antiguo, insinuando que el comerciante lo sabía, pero deliberadamente les pagó menos. La multitud se alborota y empieza a gritar que el comerciante les ha engañado, que debería ser llevado ante los guardias. El comerciante se pone pálido y balbucea que es un buen hombre. Russell sonríe en este momento y le dice, así que comprarás las papas a un precio decente. Y luego piensa que en momentos como este es bueno ser un niño porque una sonrisa es suficiente para hacer que un adulto ceda. Al final, el comerciante acepta comprar todas las papas que tenían. Y para decir la verdad, Russell no pensaba que la activación física pudiera ser utilizada en vegetales. Después de todo lo que había vivido, creía que había dominado la magia, pero resulta que no conocía todos los efectos que podía producir. Y entonces, para su sorpresa, todos los aldeanos comienzan a agradecerle a Russell por hacer tanto por ellos. Lo agarran entre varios y lo lanzan por encima de la cima de la montaña, mientras le gritan que Russell es el mejor y un héroe. En ese momento tan significativo, Russell sonríe con alegría y tiene muchas esperanzas de haber hecho buenos amigos con los habitantes del lugar. Después de un tiempo, Russell practicaba a diario y esta vez llegó a la cima más rápido que el día anterior. Se da cuenta de que no importa cuán buena sea su magia, la forma física también es una parte importante de la vida. Y desde que Russell renació en ese mundo, no ha dejado pasar un día sin entrenar. Ha fortalecido su cuerpo pequeño y frágil bastante bien y recordando a Perry, su antiguo rival, Russell piensa que puede derrotarlo con los ojos cerrados. Lavándose en el río, Russell escucha un sonido familiar y agradable. Caminando hacia el origen del sonido, se da cuenta de que un leñador está haciendo su trabajo. Se acerca al hombre con curiosidad, pero el leñador solo se sobresalta y el hacha casi le cae en la cabeza. Russell se disculpa rápidamente pero el leñador no dice nada, solo menciona que Russell debe ser el héroe de las tierras vecinas y luego le pregunta qué pasa, ¿está perdido? Examina al leñador y piensa que tiene una buena figura y está bien disciplinado. Russell escuchó un bonito sonido de zumbido que despertó su curiosidad y se acercó al leñador que lo causaba. Le preguntó si podía ayudarlo y el hombre asintió con una sonrisa. Le entregó el hacha, advirtiéndole que era bastante pesada. Russell la tomó con ambas manos y sintió el peso en sus brazos. Pensó que sería fácil levantarla con magia, pero sus músculos actuales ya estaban al límite. Recordó la postura del leñador y luego balanceó y golpeó el hacha contra un árbol. El sonido del impacto le gustó y el leñador lo felicitó por hacer un buen trabajo. Nuestro héroe comparó el golpe del hacha con un golpe de espada. Necesitaba balancearse desde la cadera, no solo golpear con las manos. Además, el momento del impacto era importante porque si no agarraba el hacha firmemente, la fuerza del retroceso sería muy grande. Mientras practicaba, el cortador de madera lo elogió pensando que sería un buen leñador. Russell le agradeció diciendo que era agradable ser elogiado, pero se arrepintió de no haber dicho algo más. Se preguntaba si algún día saldría del territorio de Stark, ya que este era solo otro paso que lo haría más fuerte para cumplir una promesa que había hecho hace mucho tiempo. Mientras pensaba en esto, Russell y el leñador atrajeron la atención de un hombre borracho que no estaba contento de que el leñador estuviera parado sin hacer nada. Al mirar a este viejo borracho, Russell sintió como si lo hubiera visto en algún lugar y luego recordó que era el padre de Perona. Cuando el viejo se acerca, les pregunta si Russell es el hijo del leñador y afirma que conoce a su hijo Perun. Russell saluda con educación al señor Pascus, pero piensa que es tan descortés como su vástago. El señor Pascus les dice que se ahorren los saludos y les exige saber qué hacen en sus tierras. Russell se queda atónito al oír que el hombre se considera dueño de esas tierras que pertenecen a su padre. Le explica que solo está ayudando al leñador, lo que provoca la sorpresa del señor Pascus, que le reprocha que se está extralimitando. Luego,
Con una mirada furiosa, le recrimina que haya golpeado a su hijo. Añade que su hijo será el mago más poderoso cuando crezca y que nadie del humilde pueblo de Russell podrá igualarlo. Antes de marcharse, empuja a nuestro héroe y le ordena que se largue. También le grita al leñador que deje de cortar sus árboles gratis. El leñador le ruega que espere, pues todavía le quedan 2 árboles por cortar. Russell le pregunta qué ocurre y el leñador le cuenta que tiene una cuota, que anoche le dijeron que tenía que cortar más porque se había equivocado al contar. Pero Russell no cree que sea culpa del leñador, sino del borracho que acaba de irse. El señor Pascu se aleja tambaleándose y murmurando que todos los aldeanos son unos inútiles. Entonces, Russell decide demostrarle cuán poderosos pueden ser los aldeanos. Le pide el hacha al leñador y decide ayudarlo a cortar los 2 árboles restantes con solo 2 rápidos tajos. Mientras tanto, Russell se comunica con el señor Passus para informarle que está a punto de iniciar la tala de árboles y le pide que se refugie en un lugar seguro. Sin embargo, esto solo provoca la ira del hombre gordo, que le responde que no va a dejar que Russell le ordene qué hacer o dónde sentarse. Russell se gira preocupado para advertir al señor Passus, esperando que ningún árbol se desplome sobre él. Nuestro protagonista activa la habilidad de guerrero que aumenta su masa muscular, así como la habilidad de herrero que afila su arma. Al ver que todo sale según lo planeado, Russell adopta la postura de un leñador y asesta un poderoso golpe con su hacha, derribando varios árboles de una sola vez. El leñador queda estupefacto ante tal proeza. Mientras tanto, los árboles caen sobre el señor Passus y el cortador de madera teme que el señor haya sido aplastado. El leñador suspira aliviado al ver que el señor solo está asustado y empapado. Agradece a Russell por haberle ayudado a cumplir con la cuota. Russell se disculpa por haber cometido un pequeño error, pero el leñador le dice que no pasa nada. Sin embargo, se muestra sorprendido por la forma en que Russell ha talado tantos árboles con un solo golpe de su espada. Es entonces cuando Russell se da cuenta de que ha usado un tipo de magia diferente, perfectamente calibrada, lo que significa que la salida de magia ha sido mayor de lo que esperaba. Parece que la magia del aldeano está creciendo más rápido de lo que pensaba. Quiero decir, eso nunca le había ocurrido antes y tan pronto como Russell lo solucionó, pudo pasar a la siguiente etapa. Después de agradecer a su tío, el leñador, Russell le dice que está feliz de haber colaborado, y le ofrece su ayuda para cualquier otra cosa. El hombre de hojalata también expresa su gratitud mientras el señor Passus yace inconsciente en el suelo. Después de aquel día, Russell se dedicó a entrenar con ahínco su fuerza y su habilidad en el campo todas las mañanas. Por la tarde, se sumó al trabajo de leñador. Russell acababa de cortar el tercer árbol cuando su tío leñador le preguntó con asombro si tenía la intención de cortar todos los árboles de una sola vez. Russell soltó una carcajada y le dijo que había sido un accidente, que no volvería a ocurrir. Y es que cuando nuestro héroe no usaba su magia, apenas podía partir un árbol en 2 trozos, pero ahora no era una tarea tan difícil para él. Y todo esto lo había logrado gracias al duro entrenamiento. Por lo general, una persona se centra en fortalecer la parte superior del cuerpo, pero este entrenamiento le ayudaba a conseguir el equilibrio en la parte inferior del cuerpo. Así que no importaba cuán fuerte balanceara Russell su hacha, sin unas piernas fuertes no habría conseguido nada. Russell miró a su tío leñador y pensó que sería un buen espadachín porque tenía unas buenas piernas. Entonces, el señor Passus volvió a aparecer ante ellos diciendo que estaban talando sus árboles y que, como era su tierra, no les permitiría hacerlo sin su permiso. Pero resultaba que el padre de Russell era en realidad el dueño de la tierra. De hecho, en otro tiempo las personas arrendaban tierras de su familia, por lo que lugares como los bosques y los ríos eran de uso común durante el arrendamiento. Pero este gordo Pac reclamaba estas tierras como propias. Así que el tío leñador le dijo que lo sentía mucho, pero que Russell no podía seguir talando esos árboles. El señor Passus reprendió al leñador por dejar que el niño talara sus árboles, así que, como castigo, Passus quiso deducir el valor de los árboles que había talado de sus salarios. Russell no soportaba que el señor Posac insultara a los aldeanos cada vez que se iba. Un día, decidió enfrentarse a él y defender a su gente. Se disculpó por el altercado con el tío leñador, que le explicó que no era su culpa, sino que Russell ignoraba la situación. Le contó que la tierra donde talaban los árboles era propiedad de los Pacs, una familia poderosa y temida. Russell se indignó, pues su padre era el dueño legítimo de esas tierras. El leñador le dijo que eso era verdad, pero que el señor Pac se había apropiado de ellas sin tener las escrituras. Era como si el señor Posac reclamara lo que no le pertenecía. Además, había otro problema. El señor Luxor, un noble que había llegado hacía poco a la zona. Y el señor Pac era un hombre peligroso, con el que nadie quería tener problemas.
Russell comprendió entonces que su padre prefería evitar el conflicto y no enfrentarse al terrateniente abusivo, pues era muy bondadoso. Pero eso solo haría que Pac se creyera más dueño de todo y que un día quisiera quedarse con todo el pueblo. Russell pensó que eso no podía seguir así, que algo malo podía pasar. El leñador le sugirió que quizás hubiera una solución, una venta de tierras. Russell se preguntó si eso sería posible, pues el pueblo tenía mala fama por culpa de los pasos. Se decía que ellos ponían los precios de la madera a su antojo, sin dejar que los comerciantes tuvieran su parte ni su beneficio. El leñador dijo que eso era una exageración, que el señor Pac solo había dicho eso una vez cuando estaba borracho. Luego dijo que estaba cansado y que Russell debería olvidar todo eso. Además de sufrir un accidente que le impidió trabajar, el señor Patka se enfrentaba a otro problema: no tenía dinero para vivir el próximo mes. Sin embargo, la suerte le sonrió cuando Russell le mostró una flor blanca que había encontrado en las montañas. Le explicó que esas flores no eran comunes y que podían venderse a un buen precio al sanador del pueblo. Si quería comprobarlo, solo tenía que acompañarlo a recoger más ejemplares y ver cómo el sanador les pagaba más que por la madera que talaban. El señor Pasu se animó con la idea y aceptó ir con Russell al día siguiente. Mientras tanto, en otra casa de la misma aldea, un hombre extraño le entregaba un adelanto a un señor gordo por la compra de su tierra. El hombre extraño le preguntó si estaba seguro de que podía venderle la tierra, ya que parecía ser parte de la montaña. El señor gordo, que se llamaba Pacas, le aseguró que tenía todos los derechos sobre la tierra, pues él era el dueño de toda la montaña desde hacía años. Los señores como él tenían mucho poder y nadie se atrevía a cuestionarlos. El hombre extraño no insistió más, pero antes de irse, Pacas le preguntó qué iba a hacer con la tierra que le había comprado. El hombre extraño guardó silencio por un momento y luego le dijo que eso no era asunto suyo. Después se marchó sin dar más explicaciones. Russell observaba desde la ventana de su casa la luz que salía de la casa de Pacas. Se preguntaba qué estarían haciendo a esas horas de la noche y por qué no se iban a dormir. Luego miró la flor blanca que tenía en sus manos y sonrió. Era una flor hermosa que crecía en un lugar remoto de la montaña, donde nadie la notaba. El leñador se acercó curioso y le cuestionó a Russell que las plantas mágicas tenían diferentes efectos, pero ¿qué podía hacer esa flor? Russell estaba a punto de responderle, pero un estruendo de sirenas los interrumpió y vieron llegar al Consejo Territorial. El Consejo Territorial era el encargado de discutir y resolver varias situaciones y asuntos en el territorio. El señor Luxor, el líder del consejo, saludó a todos los presentes y anunció que tenía una grave noticia que comunicarles: uno de los asistentes los había traicionado. Los habitantes se quedaron atónitos y se preguntaron quién sería el traidor y cómo se había atrevido. El tío leñador observó con atención lo que sostenía el señor Luxor en la mano y reconoció que era la misma flor blanca que había visto antes. Luxor se colocó frente al señor Pacas y le dijo con voz firme que sabía que era un terrateniente noble en esas tierras, por lo que Luxor había tolerado todas sus acciones, pero esta vez no podía dejarlo impune. El señor Pacas se hizo el inocente y negó saber de qué le hablaba. Ante su actitud, Luxor no tuvo más remedio que revelarle la verdad. Entonces, el señor Pacas se indignó con él y lo acusó de no haber hecho nada por el territorio y de no tener ninguna prueba, incluso sospechando que Luxor le había tendido una trampa. Luxor le pregunta a Pacas si oye algo y le pide que lo repita. Paca asiente y entonces Luxor activa el poder de la flor. La flor empieza a repetir lo que Paca había dicho la noche anterior, cuando afirmó que todos los señores eran unos ignorantes con cerebros gordos, que no tenían ni idea de esas cosas. La cara de Paca se llena de sudor al ver que ha sido descubierto, pero los señores se enfadan al escuchar que les ha insultado. La flor sigue repitiendo las palabras de Paca, que reclamaba su tierra como suya y que tenía derecho a venderla. Paca se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo. La gente se indigna al saber que el señor Pac quería vender su tierra a espaldas de todos. Intenta negarlo, pero Luxor solo le pregunta si el señor Pac quiere explicarles de qué iba la conversación. Russell se pregunta cómo saldrá el señor Pac de esta. Vaya, este ha sido un manga muy interesante. Me ha gustado mucho cómo el héroe se ha ido haciendo más fuerte superando todas las dificultades que se le han presentado. Gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado no olvides suscribirte para más contenido como este.